Yo advertí que la filosofía está asociada a operaciones tales como explicar, eventualmente describir, deducir, demostrar, que son todas operaciones que pertenecen a las actividades cognitivas, típicamente a la ciencia. Pero que hay una operación que tiene una capacidad de revelar muy intensa y que sin embargo es excluida de entre el repertorio, de entre las herramientas de la filosofía, al menos académica, y que es la operación llamada narrar. Esa operación es tan apta para mostrar una verdad, o más, tanto o más apta para mostrar una verdad que las operaciones llamadas explicar, deducir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me propuse narrar una verdad. Narrar una verdad. Sí, sí, que es un poco la de el desamparo propio de la condición humana, tal como este se vive cuando no es el objeto de una tesis universitaria sobre Kierkegaard, supongamos, y la angustia, etcétera, sino como se vive cotidianamente. Cotidianamente, claro. Y con este agregado, cuando esa cotidianeidad no es cómoda como para dar lugar al ocio contemplativo que tradicionalmente se asocia con la filosofía, sino cuando es la realidad acuciante. Como la que vivimos en Tucumán. Exactamente, la acotación. claro, que es el telón de fondo, el escenario de esta novela, Tucumán. Digamos, el escenario de primer plano, porque hay un escenario de segundo y de tercer plano que en su conjunto envuelven la historia argentina de los últimos 50 años, hasta hoy, hasta el momento en que tenemos esta conversación, de aquí hasta 50 años atrás. Ese es el escenario en profundidad, digamos, contra el cual, en un primer plano, se narra esta historia. Que está muy sutilmente puesto, diría esto, más estos planos más generales que estás mencionando. Claro, están indicados, pero ¿no? claro, está una referencia, pero que uno el que ha vivido la misma etapa, y en ese sentido sí podía identificarme con las etapas vividas por el autor, sí. En este caso, de este libro, sí. Porque referencias hasta a terminologías, a momentos, a modos, hasta un pequeño modo de un juego, de un gesto, de una actitud, ¿no? Entonces sí. Está presente, pero en forma muy sutil. Bueno, es que en el texto tienen una apariencia de espontaneidad, pero cada elemento ha sido puesto cuidadosamente. Hay marcadores de tiempo, marcadores de lugar, y deben aparecer como si uno los hubiese dicho distraídamente. ¿Podrías develar cuál fue la estructura que te planteaste para la novela? Bueno... Porque al primero eran artículos sueltos. Sí, sí, pero en realidad ya como artículos sueltos, aquellas páginas de González, en fin, que aparecieron en un diario local, y ya como artículos sueltos estaban incrustados en una novela virtual, eran una materia narrable, digamos, eran parte de una historia. Lo que yo hice es sencillamente componer materialmente esa historia que antes era puramente virtual. Estoy tratando de pensar cómo fue el mecanismo, el procedimiento, sí. Porque decía develar una verdad. Señalo esto, o narrar una verdad, fue lo que dijiste. Porque muchas veces el escritor, que no está mirando el mundo desde la filosofía, sino desde la literatura, digamos, sí. Solo se propone narrar. Sí, no sí. Narrar una verdad, que la verdad si venga por añadidura, sí. Le interesa que la narración que tenga el carácter de narración, sí, que atrape, sí. Que envuelva al lector y demás. Entonces pensaba cómo sería este mecanismo, ¿no? Y de qué verdades se trataría, o de qué verdad, si es una, se trata. Yo debo decir que mi actitud en punto es mucho más la de un escritor que la de un filósofo.
Yo quería narrar una historia que se desplegara en el tiempo, que tuviera un comienzo, un desarrollo y un final, y en efecto lo tiene. Solo que estos episodios que se desarrollan linealmente, digamos, como si dijésemos horizontalmente, son cada uno de ellos el punto de inserción de un episodio de carácter vertical, digamos, que atraviesa el texto perpendicularmente, el texto de la narración. El episodio del caso no es él mismo un hecho, como una reflexión. De modo que el libro tiene la novela, digamos, tiene una estructura de contrapunto. Están los hechos que componen la historia que se narra en la novela, lo que podríamos llamar su argumento, y están las reflexiones sobre los hechos. Pero no como si de se la manera... moviera en dos coordenadas. Sí, tal cual. Pero a veces una, como lectora, Sí. lo digo, a veces una tiene más fuerza que la otra. Ajá. Tal vez tenga más fuerza la reflexión Bueno, que la historia. Yo te puedo decir que tengo referencias muy distintas y variadas, sí, sobre cómo ha sido recibido. Porque claro, ha pasado cosa de un par de meses del lanzamiento del libro ya he tenido el suficiente retorno como para darme cuenta de que hay quien se prende en el argumento y quien por el contrario fija su atención en las reflexiones que están encadenadas en el argumento. Y desde Ahora, tu propio además, punto de vista, yo no puedo separar ambas, porque yo no me propuse, voy a demostrar esto y después voy a proyectarlo en términos narrativos y después voy a escribir esto como relato. No fue esa la historia. Es verdad que hay una cierta ingeniería narrativa, pero eso eso opera muy en la superficie. Saber que en determinado lugar conviene decir Tucho Méndez, por ejemplo. Porque es un marcador de tiempo y de espacio. Y bueno, porque fue un ilustre jugador del Racing Club de la década del 50. Mire, yo no sabía bueno, eso, claro, por bueno, ejemplo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo debo contar con que ningún lector va a capturar todas las indicaciones. Pero por supuesto, eso siempre ocurre. Y lo mismo debe poder así. leerse. Lo mismo debe poder leerse. Pero eso siempre ocurre así porque si no serían dos mundos, el del lector y el del escritor, absolutamente conocidos para uno y para otro. Naturalmente. Perdón, el efecto de realidad que puede producir una novela radica justamente en que el lector tiene la plena certidumbre de que hay elementos que se le escapan, cuyo significado no captura. No deben ser predominantes porque el texto se volvería ilegible. Y además pierde total interés quien lo toma. Pero debe haber algunos, porque justamente así nos sucede en la realidad. Que, en fin, nunca podemos ver un mero objeto tridimensional en su totalidad, ni siquiera cuando es transparente como esta copa. Siempre hay algo que nuestra percepción no puede captar. Aquí, en un ejemplo trivial, por ejemplo, esto es de que no supieras quién es Tucho Méndez y que sin embargo no impide seguir leyendo la novela, ¿no es cierto? En fin, hay algunas... Habrá alguien que no sepa qué es una bottecchia, que está mencionada allí, o Legnano, ¿no? Me acuerdo, una marca ilustre de bicicletas italianas, de los años 50. Lo mismo puede seguir leyendo. Y hay algunos puntos, algunos temas, como por ejemplo, lo absoluto puede ser perverso. Me pareció... Lo absoluto es perverso. O es. Sí. Es como certeza es esto, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea? Bueno, en primer lugar, una parodia
rimada de una famosa frase, una famosa sentencia que dice literalmente: lo absoluto es perfecto. Lo absoluto es perfecto. Y que es utilizado como ejemplo en filosofía para mostrar, por ejemplo, que la metafísica no es factible, no tiene significado, porque emite frases como esta. O bien en las antípodas, para afirmar una verdad filosófica: lo absoluto es perfecto. Entonces, con la mera modificación de perfecto por perverso, se obtiene una frase plena de significado. Lo absoluto es perverso. ¿Y por qué lo absoluto es perverso? Bueno, porque por lo que dice el texto, yo no quisiera contar la novela. Bueno, podríamos contar esta idea. A quien oyera el mensaje, porque esas palabras son la traducción literal de Save Our Souls. Las palabras inglesas cuyas iniciales hacen SOS, el mensaje universal de socorro, sobre todo en tiempos del alfabeto Morse, el que cursó el Titanic, por ejemplo. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos, SOS. Eso sale de Save Our Souls, que puesto en español es salven nuestras almas. O sea, es al que puede escuchar, pero en realidad es un pedido de socorro. Ahora, entonces, ¿por qué el socorro? Porque en el caso del Titanic queda claro. En el caso de nosotros humanos que circulamos por aquí, ¿cuál sería? Aquí tiene varios niveles de lectura, como se dice. El primero es el literal, el que tiene que ver con la letra del asunto. El segundo es el hecho de que la novela narra un naufragio, una tragedia nacional que ojalá no se produzca, no vaya a resultar profético, ojalá que no. Pedido de auxilio emitido en la calidad de náufragos de un barco que es un estado nacional en situación de catástrofe. Y después, ya en un plano extrahistórico, diría yo, filosófico, metafísico, es un pedido de respuesta, a ver si alguien puede responder a esto que yo al menos no puedo, aunque profesionalmente se supone que poder. La cuestión de saber cuál es el significado de la vida humana. Pregunta tanto más acuciante cuando la realidad es áspera que no cuando la realidad es cómoda. Cuando es cómoda nos olvidamos casi de la pregunta. Claro, al punto que es un error creer que la cuestión del sentido de la vida es una cuestión de gente que no tiene otras preocupaciones más inmediatas y materiales, entonces se hace preguntas trascendentes, digamos. Bueno, cuanto más acuciante es la realidad, más viva, tiene mayor capacidad de acoso la pregunta por el significado de la vida humana, de donde brota un título como este. O sea que